Gran parte del ministerio de Jesús fue enseñar. Gran parte de lo que enseñó fue en forma de parábolas. Ellas son extraordinariamente ricas y profundas cuando logras identificar cada detalle y lo que éste significa. Entendiendo las parábolas de Jesús, entiendes la doctrina de Jesús, su mente y su verdad. Muchos errores doctrinales que se enseñan hoy en muchos púlpitos se evitarían si los maestros estudiaran las parábolas y entendieran su enseñanza. Les guste o no, coincida o no con lo que ellos creen. Si lo dijo Jesús, es así y es verdad. Muchos se acercan a las enseñanzas de Jesús buscando un sentido diferente al que sus palabras significan, en lugar de aceptar lo que significan y acomodar lo que creen a la doctrina de Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, los maestros que odian estas palabras cavilan pensamientos como: habría que ver si cuando dijo todo quiso decir realmente todo. Probablemente no sea literalmente todo. Tal vez la palabra renunciar no signifique renunciar, sino otra cosa. Seguramente lo que dijo era aplicable a su audiencia en ese preciso momento. Es improbable que se aplique a nuestro tiempo. Y excusas semejantes. Pero amigo, déjame contarte mi experiencia con este texto en particular. He estado estudiando este versículo por más de 20 años. He pedido en oración poder llegar a la verdad de estas palabras. He llegado a ayunar para que Dios me mostrase el sentido y finalmente, luego de tanto esfuerzo, he podido comprender lo que Jesús verdaderamente quiso decir. Cuando Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo, lo que en realidad quiso decir fue que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Por supuesto que no todo lo que te comenté hace un momento sucedió en verdad, pero lo que quiero decir es que no necesitas inventar explicaciones absurdas para salirte con la tuya. Lo que Jesús dijo es lo que dijo, no otra cosa. Si dijo eso, es así, aunque no me guste porque me establece como un no discípulo. Y en lugar de querer inventar otra explicación que me convenza de que sí soy su discípulo, sin renunciar a todo, para luego darme cuenta en el horno de fuego de que me engañé a mí mismo, es mejor reconocer que Jesús me está diciendo que no soy su discípulo y esforzarme en obediencia por convertirme en uno. Esto será mucho más provechoso que andar analizando qué otras interpretaciones puedo darle a palabras tan directas y claras. Por lo tanto, analizaremos lo que Jesús enseñó en sus parábolas y te invito a alinear tu doctrina a la suya y no al revés. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús aquí enseña que una persona que reconoce en Cristo el mayor tesoro, lo más valioso que podría tener, una perla preciosa, lo deja absolutamente todo de lado por él. Su precio es tan infinito que no le importa abandonar todo con tal de tener ese tesoro. Así que el que no muere a su yo por Cristo es porque no ve a Cristo como suficientemente digno de renunciar a su vida por él y por lo tanto nunca tendrá el tesoro, es decir, se perderá de Cristo. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. No tenemos problemas para entender acerca de la semilla que cayó junto al camino, pues representa a quienes no serán salvos por no entender el mensaje, ni recibirlo, ni obedecerlo. Tampoco tenemos problemas para entender acerca de la buena tierra, pues representa a quienes son verdaderos discípulos, dado que oyeron, entendieron y obedecieron, produciendo mucho fruto. Aunque es útil destacar que los que son verdaderos discípulos obedecen y producen fruto, cosas que no están presentes en la mayoría de los autodenominados
denominados cristianos. Además, señalo que el fruto no es manifestar cambios moralistas, como haber dejado de mentir, de engañar, de apostar, de ser infiel, de decir groserías y cosas como estas. El fruto es multiplicar discípulos, extender el reino. Lo podemos entender dado que la parábola, al decir 100, 60, 30, habla de cosas cuantificables como aumentar el número de seguidores de Cristo y no cosas incuantificables como por ejemplo limpiar el vocabulario. Ahora bien, la dificultad de la interpretación radica en los otros dos terrenos, pedregales y espinos. El pedregal cree y empieza a obedecer. Se la juega por Cristo, lo sabemos porque le llegan persecuciones por causa de la palabra, pero ante la dificultad tropieza y deja de permanecer. Aquí Jesús enseña que la permanencia define la salvación. El de espinos es el típico creyente carnal que simpatiza totalmente con el evangelio durante toda su vida, pero está sumergido en las cosas terrenales y nunca entrega completamente su vida a Cristo, lo cual hace que se pierda. Aquí Jesús asegura que los que están enredados en los negocios de la vida, ponen sus ojos en las cosas terrenales, materiales, no son sus discípulos. Por lo tanto, analízate. ¿Estás preocupado por tu trabajo, por tus vacaciones, por tus ahorros, por tus negocios, por tus proyectos, por mejorar la comodidad de tu casa o de tu auto, de viajar por el mundo, de obtener títulos educativos? ¿O tu vida está enfocada solo en llevar fruto para el reino de Dios? La respuesta a esa pregunta definirá si es justo que te consideres un discípulo de Cristo o no. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí Jesús enseña que el que no está viviendo completamente alerta porque su regreso puede ser hoy, despierto, preparado y urgido por tener todo en orden, se quedará fuera de las bodas y por supuesto se perderá al novio. Aquellos que viven pensando en proyectos futuros en lugar del reino, anhelando concretar ciertos logros terrenales en lugar de anhelar el regreso de Cristo, sin estar pendientes de que Cristo tal vez llega hoy y por lo tanto considerando todo lo demás como un tropiezo para alcanzar la meta, no entrarán por las puertas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí Jesús enseña claramente que lo que hayas hecho para su reino define tu destino. ¿Y qué son las cosas que demuestran quién es justo? Pues los que fueron a la iglesia con asistencia perfecta, los que fueron el mejor empleado de la empresa a la que sirven, dejando bien alto el nombre de Jesús, los que enseñan la palabra desde el púlpito, los que tocaban instrumentos, los que ayudaron a sus hijos a memorizarse un texto para la clase bíblica dominical y los que llegaron temprano al culto para ordenar los asientos. Esos son los justos, ¿verdad? Claro que no, sino los que dieron de comer al hambriento y beber al pobre y menesteroso,
gozo, los que recibieron al extraño en casa en el nombre de Jesús, los que visitaron a los desamparados, asistieron a los enfermos, los que llegaron hasta las cárceles para alcanzar a los perdidos con el amor de Dios. Estos son los justos. Los que no hicieron eso, aunque tengan nombre de que viven, están muertos. Aunque se tengan por santos, son malditos que serán apartados al fuego eterno preparado para Satanás. Sí, esto enseñó Jesús. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jesús enseña que los tesoros terrenales son despreciables, pues no se llevan a la eternidad, y que la única riqueza real es la que se tiene para con Dios. ¿Estás acumulando cosas terrenales? Eres necio. Sé prudente y desiste. Haz tesoro en los cielos. Como ven, este es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, lo que significa que es un problema muy serio. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se trata de una higuera. Este no es un árbol silvestre, no está plantada en cualquier lugar, sino en la viña. Por lo tanto, hablamos de uno que está dentro del reino de Dios, pero no da fruto. Y aunque el viñador tiene paciencia, si la situación continúa, la higuera que inutiliza la tierra será cortada. No es uno que nunca estuvo plantado, sino uno que estuvo, pero fue cortado. No se puede cortar lo que nunca estuvo vinculado. Sí, Jesús dice que uno que no produce puede ser eliminado del reino de Dios. Por si lo necesitas más clarito, Jesús dice que puedes perder la salvación, pues ella depende de tu desempeño como discípulo. Y sí, Jesús dijo que nadie puede arrebatar a una oveja de la mano de su padre, lo que no significa que él mismo no la puede desechar. ¿Acaso no tiene la autoridad? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús atraía grandes multitudes, mas esto no era lo que él buscaba. No buscaba cantidad, como muchos hoy que se jactan de tener iglesias numerosas. En cambio, como Jesús buscaba verdaderos discípulos que murieran a sus vidas por él, cuando las multitudes le seguían, se volvía y les advertía sobre el costo de seguirle. Seguirle significaba que él sería el dueño absoluto de la vida de su discípulo. Y si era necesario perder madre, mujer e hijos, e incluso perder la vida, que así fuera. Seguir a Jesús es serio. Él no está acariciando ovejitas como lo vemos en algunas representaciones. Él le decía a la gente que con Cristo se trata de todo o nada, como un hombre que para decidirse a construir, primero calcula muy bien si será capaz de llevar hasta las últimas consecuencias aquella obra en la que se metió, y si no, directamente ni empieza, pues de otra manera su vida será una broma, un despropósito, ya que si su compromiso no es hasta el final, habrá desperdiciado todo lo que invirtió en una obra sin terminar. Así es el que no se involucra al 100% con Jesús. Lo que invierta será un desperdicio, pues no aprovechará su vida, hablando en términos humanos, y tampoco obtendrá lo que espera en términos eternos. Jesús está diciendo: si no vas a renunciar a todo por mí, directamente ni me sigas. Tiene más sentido la vida de uno que no sigue a Cristo que la de uno que lo sigue, pero no con un compromiso absoluto y completo. Jesús insiste con este concepto cuando se dirige a los laodicenses, diciéndoles: sería mejor que fueran fríos y no tibios. Al menos los fríos no son hipócritas, pero los tibios me hacen vomitarlos. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús no está aquí hablando sobre creer en él, sino en obedecer sus mandamientos que acaba de enseñar en el monte, y señala que el que no le obedece está arruinado, lo ha perdido todo. Por lo tanto, esto significa que solo el que obedece los mandamientos de Cristo salva su alma. Esto es impactante porque aparentemente Pablo enseñó que la salvación no depende de lo que hacemos, sino de la fe. Por lo tanto, no tergiversaremos las palabras de Jesús
Jesús para que signifiquen lo que algunos creen que el apóstol Pablo dijo, sino que entenderemos lo que Pablo dijo bajo la luz de la doctrina de Cristo. Y aunque este es un tema para otro video, te diré que Pablo dijo que la salvación no es por obras, pero nunca dijo que eres salvo si no las tienes, lo cual concuerda perfectamente con lo dicho por el maestro. De hecho, el ex fariseo habló mucho de vivir congruentemente con esa fe que profesas. Y por si fuera poco, el apóstol no hablaba de obras de fe, sino de las obras de la ley, asegurando que nadie se salva por obedecer la ley de Moisés, pero nunca insinuó que es posible ser salvo y no tener obras de fe. Así pues concluimos que Jesús enseñó que el destino de tu alma depende de que le obedezcas. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Para los que no lo sepan, el muladar es un lugar donde se amontona el estiércol. Este se usa como abono para los cultivos, el cual se potenciaba agregándole sal, pero si la sal no tiene su virtud, en efecto arruina aquellas propiedades que hacen al estiércol útil como fertilizante. Toda la audiencia de Jesús sabía que la sal que no tiene sabor ni siquiera es útil para agregársela a un montón de estiércol, porque lo arruinaría. Jesús está diciendo que la sal que no cumple su función, es decir, los seguidores que no cumplen su función porque son insípidos, descomprometidos, desapasionados, fríos y mediocres, arruinarían aún el estiércol. No servirían ni para el muladar. Es preferible el estiércol solo que el estiércol al que le han agregado esta clase de sal. Lo diré más explícitamente. Jesús prefiere caca pura antes que un seguidor inefectivo. Un creyente que no está al 100% arruinaría aún la caca. Según las palabras del maestro, el único destino de tal persona es ser arrojado fuera, lo que significa que el que no tiene este nivel de compromiso no es salvo. Hay literalmente decenas más de parábolas que no podemos ver en un solo video. En verdad, lo justo sería dedicar un video a cada una para estudiarla en profundidad, y habría material abundante, pues son más de 40 las parábolas que usó el maestro para enseñar. Pero hay una cosa que se hace muy patente a través de todas ellas: el nivel de compromiso que exige Jesús para considerar a alguien su discípulo es total. Afirmaciones como que si en lo ajeno no eres fiel, no vas a recibir lo tuyo, o que todo pámpano que estando conectado a Jesús no lleva fruto, el Padre lo va a cortar, van siempre en la misma dirección y tienen como finalidad sacudirnos, despertarnos y exhortarnos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Otra frase bastante entretenida: te invito a repasar todas estas parábolas por ti mismo y ve si hay injusticia en la interpretación dada. Y cuando veas que esto es lo que realmente Jesús enseñaba, que esta es su verdad y su doctrina, te quedará solamente una decisión que tomar. ¿Rechazarás el evangelio porque no estás dispuesto al nivel de compromiso requerido? ¿Negarás su doctrina haciéndote un evangelio a tu medida para continuar con una vida carnal que imagina salvación? ¿O reconocerás a Jesús como Señor de tu vida para entregarle todo y ser salvo? He querido enseñarte la verdad por amor al Señor y a tu alma. Mi deseo es que elijas a Cristo. Solo a Él sea la gloria.